Regresamos, gracias por permanecer en la sintonía del 104.3 de frecuencia modulada. Esta noche estamos en Viernes de Semblanza conversando con Milena Roche, artista, intérprete, una mujer que se está desarrollando en el ámbito estético-cultural a través de varias dimensiones. El monólogo, la escenificación de teatro burlesque, pero también en el ámbito de nuevas tendencias y de una nueva forma de entender y de integrar nuevos públicos, nuevas audiencias sobre un fenómeno sociocultural que se ha llamado el BDSM, que implica pensar en el erotismo y en la sexualidad no convencional, no normativa. Milena, cuéntanos. Sabemos que acabas incluso de presentarte en Gama, Centro Cultural, junto con Paulina Sánchez, para hablar de este tema, del erotismo y de la sexualidad no normativa. Para iniciar, yo te preguntaría, ¿qué entendemos por BDSM? Pues el BDSM son un conjunto de prácticas, o sea, en realidad BDSM son siglas, que digamos la B habla del bondage, que quiere decir pues la restricción del cuerpo dentro de una dinámica de dominación y sumisión por medio de cuerdas o cintos o alguna tela, una mascada, o sea, como que pues pueden ser amarres, pero también hay cosas como más elaboradas. Con esto, o sea, quiero poner sobre la mesa que son prácticas en las que tanto la persona dominante como la persona sumisa, pues sienten algún tipo de placer por medio de estas prácticas. Igual primero voy a irme con las siglas y luego me voy a meter a qué entiendo yo y qué quiere decir una persona dominante y una persona sumisa. Entonces quedamos que el bondage tiene que ver con restricciones corporales por medio de cuerdas, plásticos, esposas, telas, ¿no? La D puede ser de disciplina o puede ser de dominancia. Cuando estamos hablando de disciplina, pues tiene que ver como con una cuestión de relación de poder que hay entre la persona dominante o la persona sumisa, que también me gustaría decir que pueden ser más personas, o sea, puede haber más personas implicadas en la dinámica. La relación en este caso no siempre es como sexual, digamos, ¿no? Pero sí puede ser un poco como de decirle a alguien, pues darle órdenes, ¿no? Someterlo de alguna forma que haga algo que tú quieres, pero que al mismo tiempo esa persona dentro de la disciplina también lo disfruta, ¿no? El masoquismo pues tiene que ver con el acto de sentir placer cuando hay un dolor de por medio, ¿no? Y eso es algo que también creo que en la cotidianidad a veces no lo sentimos como tan consciente, pero sí existe. O sea, puede ser incluso cuando terminas como al fallo en el gym, ¿no? O sea, cosas así. O sea, corporalmente estamos como en esas líneas, ¿no? Entre el placer y el dolor. Y el sadismo es el acto de recibir placer cuando veo o provoco que alguien más sienta dolor. Algunas de estas cosas se las estoy medio que leyendo de una presentación de un curso que yo tomé sobre cómo ser dominatriz. Lo tomé con una prodom, esto quiere decir una dominatriz profesional que se llama María Nahual. Si quieren buscarla como en Instagram, wow, gran persona. Entonces es un poco como de las cosas que yo aprendí en su taller. Y cuando hablamos de una persona dominante, o sea, como que luego está esta idea, o sea, creo que el BDSM es una práctica que, bueno, un conjunto de prácticas que han estado como acompañándonos desde hace mucho tiempo, pero hay momentos que han tenido como ciertos booms, ¿no? O sea, por ejemplo, en la cultura popular, pues estaba esta onda de 50 sombras de Grey, ¿no? Esta película, ¿no? De una relación dominante-sumisa, que el dominante era como este hombre millonario y demás, y esta chica como la secretaria o asistente, como más inocente y demás, ¿no? Eh, pero en realidad, en una dinámica de dominación y sumisión, la cuestión es como mucho menos difusa que en esa película. O sea, en realidad, como que para entrar en una dinámica así,
todas las cosas tienen que estar lo más habladas y puestas sobre la mesa posible. Yo te preguntaría a ti, por ejemplo, ¿no? O sea, de si tú, o sea, por ejemplo, si yo te digo que hay una persona dominante y una sumisa, ¿quién crees tú que tiene una posición de poder más grande que la otra? ¿O quién tiene el poder en esa relación? ¿Tú qué me dirías? Pues una persona que de suyo pues está catalogada como dominante, creo yo, ¿no? Eso es lo que usualmente se piensa, ¿no? Pero en realidad una persona dominante es la que hace que las cosas sucedan, ¿sabes? Y una persona sumisa, pues en realidad es la persona que al final tiene la última palabra, porque la persona sumisa permite, o sea, hay como un consenso, es que de repente se me confunden las dos palabras, pero digamos que con mucho entusiasmo es como sí, sí quiero, o sea, sí te permito, sí hazme, sí quiero entrar en este juego, porque lo que tiene también es como algo muy lúdico, o sea, en general, o más bien un componente, digamos, de la sexualidad humana podría ser que es como lúdica, ¿no? O sea, jugamos cuando estamos como entrando en esos planos. Y acá en el BDSM es como un juego donde yo en algún momento de mi día o en algún momento que quedamos, yo salgo de mi rol de la vida cotidiana y aquí yo puedo ser, por ejemplo, en mi caso, una mujer dominante y tengo una relación con una persona que es sumisa, ¿no? Que es un amigo mío. Entonces, pues en ese juego pasan un montón de cosas, digamos, ¿no? Y pues digamos que yo personalmente eh, me conmueve y me parece algo muy valiente la entrega, ¿no? De decirle a alguien, yo te doy poder sobre mi persona, ¿no? Para que hagas lo que quieras en teoría, porque en realidad al momento de estar en eso, en ese juego, pues yo tengo claro hasta dónde, qué sí y hasta dónde. Entonces, en BDSM hablamos también de los límites que son duros y los límites que son blandos. Entonces, los límites que son duros son cosas que yo no, con las que yo no estoy de acuerdo, que no me gustaría entrar en esas prácticas, etcétera, ¿no? Los límites blandos son cosas con las que yo me siento cómoda o que quiero explorar y esos van en ambos sentidos, o sea, obviamente para que las dos personas lo disfruten, pues las dos personas tienen que estar como de acuerdo, ¿no? O por ejemplo, hay cosas que a lo mejor eh, mi amigo quisiera explorar, o mi sumiso quisiera explorar, y si me las plantea le digo, no, pues a lo mejor eso sí, yo no, ¿no? O sea, porque yo tengo que estar cómoda también. Entonces, es como tener un canal de comunicación como súper abierto, ¿no? Y también hay otras siglas que hablan como de cuestiones del consenso, de los riesgos, porque obviamente también son prácticas que, o sea, físicamente pueden ser como muy intensas, pero también se puede hacer una, digamos, una dominación desde lo mental también, o sea, no todo tiene que ser por el plano físico, ¿sabes? Entonces, como que si abrimos un poco la perspectiva, las cosas se ponen como más complejas y además son totalmente como construidas de la forma que las personas involucradas quieran, ¿no? Y puede haber como más personas, o sea, puede haber tres personas sumisas, no sé, o sea, es una combinación ahí que involucra, muchas variables, digamos, o sea, hay como muchos factores que pueden entrar en el juego, en la licuadora, ¿no? De que, ah, bueno, esto, otro. Pero a mí me parece que es un espacio donde se puede encontrar como muchísima libertad, ¿no? O sea, hablábamos, o sea, justamente yo empecé a hablar con Paulina, porque ella fue una asistente de esta cuestión del burlesque que presenté yo en febrero, y abrimos un canal de comunicación ahí, y como que yo le decía, es que fíjate que tengo esta inquietud como este tema del BDSM, y ella de que, ay, a mí también me gusta mucho, ¿no? Entonces empezamos como a intercambiar puntos de vista y así, y dijimos, ¿qué tal si armamos algo, ¿no? Aquí en Torreón, porque, o sea, bueno, yo creo que, o sea, no considero que sea fácil en un lugar como el que es como de repente hablar de este tipo de temas de forma como abierta, ¿no? O incluso hay gente que con sus pareja o con sus amigos a lo mejor no se sentiría como tan segura, ¿no? De poner ciertos temas sobre la mesa. Entonces, o sea, dijimos, sí, está bien, la verdad la difusión fue como en un tiempo muy, muy corto, pero el evento se llenó y había personas como mayores de edad, pero de diferentes rangos de edad, ¿no? Y eso me pareció como bastante, bastante chido. También digo, yo abiertamente siempre digo que soy una persona principiante en esto, pero que me interesa como abrir estas conversaciones justamente porque
pues creo que de alguna forma pueden ser como enriquecedoras y que creo que hay una curiosidad que puede existir en muchísimas personas, ¿no? O sea, así sea como por algo muy de la cultura pop, porque luego hay personas que tienen una percepción de que hablar de BDSM es una cuestión como que abusiva o violenta. Y esa es una lectura como vista sin contexto, ¿sabes? Porque en realidad vuelvo al tema de que todas las personas implicadas pues están contentas de estar ahí haciendo lo que estén haciendo, ¿sabes? Así, si sea como justamente esta cuestión de la inflicción de dolor en otra persona. O sea, hay como muchísimas cosas que están ahí como para solo reducirlo a una cuestión de violencia o de abuso, ¿no? Entonces fue muy interesante escuchar las inquietudes de las personas, porque por eso queríamos que fuera un conversatorio. Y a veces como que las preguntas iban encaminadas a cómo abrir esta comunicación, por ejemplo, en un contexto de pareja, ¿no? Y como que a mí lo que me deja mucho pensando es como si tenemos en teoría en la cabeza, ¿no? Que digamos que con una pareja una puede pasar como mucho tiempo de su vida. Yo decía, bueno, pues tendría que ser la persona con la que más abiertamente puedas comunicarte, ¿no? Y poner como deseos sobre la mesa y demás, ¿no? O no sé si es algo que a mí en lo personal se me facilita bastante, ¿no? Pero entonces como esta cuestión donde a lo mejor incluso hay un juicio interno del propio interés de la persona por explorar como ciertos fetiches o así, ¿sabes? O sea, como que puede haber desde un juicio interno una cierta culpa, ¿no? Y pues que al final creo yo que una de las cuestiones que también me gustó mucho como escuchar, pues era como al final si para ti digamos esa dimensión de tu sexualidad es como muy importante, pues también como entender qué tan compatible a largo plazo pudiera ser una relación, ¿no? Fíjate que en ese caso, Milena, Sí, a mí me llamó mucho la atención como asistente a este conversatorio algunos aspectos. Uno, me di cuenta de que hay una condición de atracción, pero también de confianza entre las personas para llevar a cabo estas fantasías que no necesariamente implican genitalidad, como tú lo planteas. Y algo que también a mí se me hizo muy interesante e importante saber es que hay reglas. Reglas para fijar límites que se convienen previamente y también para disminuir los riesgos, entendiendo que hay ocasiones en que la intensidad sí puede de alguna manera generar una, eh, una cierta conducta que pueda ser riesgosa, ¿no? Que pueda implicar alguna incidencia, ¿no? Y eso a mí me pareció muy interesante. Aparte de esto que mencionas, de que hay una suerte de interés intergeneracional. sí, claro. Pues es que está la cuestión de la confianza, está la cuestión como del cuidado, porque en realidad yo creo que para mantener una relación de este tipo, tendríamos que ser como cuidadosos, o sea, de que la otra persona esté bien, ¿sabes? O sea, antes, durante y después. O sea, una forma parte como digamos de la sesión, que se le llama, bueno, las personas que lo hacen de forma profesional se le llama sesionar, es el aftercare, que consiste en cuestiones de cuidado, de por ejemplo, no sé si la sesión tuvo juegos de impacto, que eso le llamamos como nalgadas, latigazos, cosas por el estilo, pues eso pudiera generar, no sé, alguna cuestión como de una irritación en la piel o alguna herida, entonces como tener a la mano una pomada, dar algún masaje, o sea, sabes como que estar ahí, porque también luego son como que un subidón de emociones y energías y así, entonces como volver a tocar tierra, ¿sabes? Después de ese viaje. Y lo de la confianza también es súper importante, o sea, bueno, al menos desde donde yo lo veo, o sea, creo que la confianza es algo que se puede construir más allá de un vínculo de pareja, ¿no? Como ya te venía como comentando, que para mí es como muy importante explorar o sea, las formas en las que se pueden construir las relaciones. Pero por ejemplo, digo, yo al final he tomado y he estado en varios como espacios de trabajadoras y trabajadores sexuales
Pues yo creo que mucho viene del conocimiento, ¿no? De estas comunidades, pues, ¿sabes? O sea, porque al final, pues la confianza es algo que se construye y se puede construir para una cuestión de 2 horas y no volver, así como como una construcción más a largo plazo, digo, porque hay personas que se dedican a esto de forma, digamos, profesional, ¿no? Que cobran por como un servicio, y pues también, pues es como antes, durante y después, pues parte de mi servicio es como cuidar de ti, ¿no? Cuidar que te sientas bien. Y digo, puede ser como con alguien que nunca has visto en tu vida. O sea, como que luego hay cuestiones donde eh, todas las partes están en una cuestión de como de mucha vulnerabilidad. Entonces creo que es importante como también pues darnos cuenta de eso, ¿no? O sea, que en estos juegos en realidad pues lo que nos estamos jugando es nuestra propia vulnerabilidad. Y lo que decías tú de los riesgos también. Entonces, pues por ejemplo, digo, yo no he tomado así como un taller que implique mucha como fisicalidad, porque en general, pues estas personas viven más bien, o sea, digo, yo no he sabido, fuera de un taller de Shibari que tomé aquí, yo no he sabido de alguien que dé como talleres de esto, ¿verdad? Que por ejemplo en la práctica del Shibari, que es como de estos amarres como japoneses que hablábamos, pues una recomendación es siempre tener las tijeras a la mano, o sea, que si de repente, no sé, aprietas de más, o sea, pueden pasar ciertas cosas, ¿no? Entonces como, pues tienes la tijera y cortas la cuerda y se acabó, ¿no? Pero en cuestiones como, por ejemplo, lo que mencionaba de repente los juegos como de asfixia, ¿no? Que juegos de asfixia erótica, eh, pues por ejemplo, cuidar súper bien dónde está el músculo, dónde está la tráquea, ¿no? O sea, como tener o sea, educarnos, ¿sabes? También, por ejemplo, esta mujer María que me dio el taller, ella decía, pues también, por ejemplo, si alguien quiere entrarle a eso, tiene que saber cómo esta cuestión, cómo se llama, del RCP, sí, ¿verdad? La respiración cardiopulmonar, o sea, pues tienes que saber, ¿no? O sea, si le estás entrando a eso, pues tú tienes que tener las herramientas, ¿no? Para saber cómo reaccionar en ciertas situaciones. Y digo, algo como muy básico es la cuestión de la palabra de seguridad o semáforo de seguridad, ¿no? Donde entrando en una cierta práctica, pues, digamos, puedes ir indicando, ¿no? Si te sientes cómoda, cómodo con lo que está sucediendo, hasta dónde, en qué momento tu límite ya está como que rozando, en qué momento definitivamente se suspende esa actividad, ¿no? Y creo que es algo como muy, o sea, como que creo que, como que en las dinámicas de género y sobre todo como sexoafectivas, en realidad no, eh, de repente las cosas son como más opacas, ¿sabes? Como que no están habladas y como que van sucediendo. Entonces, si tú le preguntas a alguien como de, ¿alguna vez has tenido alguna práctica relacionada al BDSM? Y a lo mejor pues piensa en látigos y cosas de látex, que sí hay, pero pues a lo mejor en algún momento en una relación como pues muy normie, ¿no? O así, o muy vainilla, como se le dice, pues hay un jalón de pelos, ¿no? Un golpecillo ahí, o no sé, pero que de repente dices tú, ¿de dónde vino esto, sabes? O sea, nadie me preguntó, o sea, igual no te pareció mal, igual y sí, no, pero nunca estuvo como que hablado. Entonces acá se trata de que estén como las cuestiones, habladas. Y algo que también creo que estaría chido mencionar, pues es que usualmente, justo también María lo que nos decía, es que como que de repente ha habido momentos donde está como muy masculinizado, ¿no? O sea, como que las personas que también comparten su conocimiento, pues son como hombres, ¿no? Figuras masculinas. Y, por ejemplo, mucho del imaginario, ¿no? De esta cuestión del látex, que por ejemplo es un material que surgió a partir de las guerras mundiales y así, luego fue incorporándose por medio de ilustradores, ¿no? Que hacían como ilustraciones como fetichistas y cosas por el estilo, pero que también hubo ciertos movimientos, por ejemplo, desde colectivos, pues BDSMeros, lesbofeministas, ¿no? En San Francisco, donde pues mujeres lesbianas compartían sus vivencias de BDSM, ¿no? Entonces yo creo que cada quien desde su trinchera también tiene una posibilidad de como pues construir su propia dinámica, ¿no? Y que pues a lo mejor, no sé, a lo mejor lo tuyo no es vestirte como de látex, ¿no? A lo mejor, o sea, como de cómo te apropias tú de la práctica, ¿sabes? O sea, no se tiene que ver como yo la vivo, o sea, como tú la veas y así, digo, obviamente mientras todas las personas estén, se sientan seguras, ¿no? Consientan, ¿no? Todas estas cosas de las que ya he hablado, pues se puede ver como tú quieras, porque al final también
dentro de esta cuestión que te vengo diciendo, ¿no? Que a mí me causa como mucho conflicto, ¿no? De cómo nos educan para relacionarnos de cierta forma y así, pues también justamente la genitalidad son áreas muy específicas, ¿no? Y en cambio, acá es como donde, pues, el cuerpo puede ser erótico de muchas formas, ¿sabes? Y donde, pues, como que digo, bueno, o sea, pues a la gente que le gustan los pies, qué chido, a la gente que tiene, o sea, luego hay como un montón, o sea, de verdad posibilidades hay muchas, ¿no? Pero también es como la potencia que tiene el cuerpo, ¿sabes? ¿sabes? Como Como para para detonar detonar ciertas ciertas percepciones, percepciones, ciertos deseos, que creo que me parece que es algo, pues además de muy válido, pues muy enriquecedor, porque al final, pues somos diversos, ¿no? Estamos en la parte final de la entrevista. A mí me ha parecido muy importante conocer estos aspectos de esta práctica, porque me parece que también a través de estos conversatorios, a través de estas presentaciones, se está fomentando la noción de un público informado, de una audiencia informada en la comarca lagunera sobre esto, esto que se ha llamado o se denomina el BDSM, el erotismo y sexualidad no normativa. Milena Roche, Ajá. estamos terminando, nos queda un minuto, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Con que, pues no sé, los Los gustos son gustos son diversos, diversos, los los deseos deseos son son como como diversos, diversos, que que solo solo vivimos vivimos una una vez vez y y que que somos lo suficientemente valientes y afortunados, afortunadas, afortunades, pues podemos darnos la oportunidad o sea, como de explorar algo y saber más o menos si nos gusta o no nos gusta, ¿sabes? Y también yo creo que todo lo que hago se relaciona como justo la potencia del cuerpo. Entonces, que creo que mientras más podamos estar presentes en nuestro cuerpo, más nos vamos a entender un poco más nosotros y eso nos va a abrir la posibilidad de entender de muchas formas a las demás personas también. Pues muchas gracias, Milena. Gracias de veras por haber tenido el tiempo y el espacio. Bienvenida siempre a Heraldo Radio. Y a ustedes, querida audiencia, muchas gracias por habernos acompañado. Nos estaremos reencontrando el próximo lunes en punto de las 21 horas. Cuídense mucho, lindo fin de semana. Hasta entonces, hasta muy pronto. Hasta siempre.